¿Alguna vez te has perdido entre las variables de tu sistema de diseño en Figma? Si te resulta difícil visualizar tus variables y comprender su alcance, necesitas tener una vista general de todas ellas en un solo lugar. Para ello te muestro un plugin de Figma que con un solo clic hace eso y mucho más. Se llama Print Variables y puedes visualizar todas tus variables y colecciones en una sola página, ver el alcance de cada una de ellas, obtener una representación gráfica y clara y actualizar todo tu sistema de variables con un solo clic. En definitiva, agilizar todo el proceso de trabajo a la hora de crear un sistema de diseño. Si quieres pasar al siguiente nivel, quédate en este vídeo que te lo enseño. Y para poder ver cómo funciona este plugin, nos vamos al archivo del curso de Figma 2024, en el que tenemos una serie de componentes y además tenemos este prototipo. Vamos a hacer un poco de zoom para observar mejor los detalles y además vamos a cambiar de modo, es decir, tenemos dos modos, uno light y otro dark, que no solamente cambian los colores, sino también el corner radius de algunos de los componentes. Esto lo he hecho previamente a grabar el vídeo, ya que lo que nos interesa es visualizar los cambios de valor según el modo. Ya lo veremos. En cuanto a Local Variables, vamos a clicar para abrir la ventana emergente. Vemos que tenemos la colección de Primitive con 80 variables. Ahí observamos que tenemos la categoría de color y subcategorías, por ejemplo, blanco y negro, green y todas esas variantes de color. Esto a veces es muy complicado de observar y tener este overview para saber concretamente qué variable debemos aplicar en cada momento. Aquí observamos, por ejemplo, el Screen Width con 1440 y además el Scoping. El Scoping es el alcance de esa variable. En este caso hemos configurado que solo pueda ser aplicada para el Width y el Height. Si nos vamos a la categoría de Size, observamos que tenemos Size 1 con 4 y hasta el Size 15 con 60. Y si nos vamos, por ejemplo, a la colección de tokens y observamos Button Primary, ahí tenemos tanto el modo Light como el modo Dark. Y en cada uno de ellos vemos cómo se está aplicando el valor de otra variable correspondiente a la colección de Primitive. Si por ejemplo ahora nos vamos dentro de la categoría Spacing y subcategoría Corner, ahí observamos lo que habíamos visto al principio, cómo los valores son diferentes en el modo Light y Dark. Los valores en este caso numéricos. Vamos a cerrar esta ventana emergente y ahora sí que vamos a ver cómo funciona este plugin. Para ello nos vamos a la barra superior y vamos a buscar dentro de la pestaña de plugins, ahí tenemos Print Variables. Clicamos y vemos los detalles. No tenemos mucha información, además este plugin es gratuito, lo podemos utilizar tantas veces como queramos. Y si clicamos en el botón de Run, observamos cómo nos imprime esas 140 variables dentro de este documento. Esto en cuestión de 2 segundos. Y de esta manera tenemos esta representación gráfica, para mí excelente, de tanto las variables de la colección Primitive como los tokens. Ahí vemos el Light Mode y el Dark Mode. Si hacemos un poco de zoom para analizar lo que nos imprime, ahí vemos el grupo color, black and white, y nos hace la representación del color, nos da el valor y el scoping. Ahí nos imprime también el alcance que tiene esa variable. Lo mismo sucede con los diferentes colores que tenemos dentro de esta colección. Y este grupo es interesante porque aquí tenemos tanto valores numéricos, ahí no tenemos nada representado, pero si tenemos un valor más elevado nos imprime ese cuadrado en referencia a lo que viene a ser ese valor numérico. Aquí tendríamos, por ejemplo, una variable booleana en su estado false y también nos imprime los textos. Ahí nos hace esa referencia a que también tenemos variables de textos. Aquí ya iríamos al grupo de Spacing Side, donde partimos de 4 y vemos el cuadrado pequeñito y cómo poco a poco va aumentando las dimensiones, ya que el valor de la variable va aumentando hasta los 60 en cuanto a los píxeles. Si nos vamos, por ejemplo, a Tokens Variables, observamos aquí en el Light Mode que tenemos el Basics y aquí ya nos hace referencia que su valor
el grade 50 pertenece al valor de otra variable, que en este caso de la colección primitive. Si nos vamos al button group, observamos el scoping, cómo va cambiando la forma de representar esos valores. Ahí tendríamos dos letras conforme al text field o SR4 conforme al stroke color. Si seguimos bajando un poquito más, ahí observamos cómo tenemos diferentes variables de text field representadas todas por letras, tanto en el modo light como en el modo dark. Y precisamente es lo que veíamos ahí al principio. El corner radius, vemos el scoping, cómo lo tenemos representado con esos valores más elevados en comparación con el modo light, que tiene unos valores más reducidos. En cuanto al padding, observamos esa línea con el grosor en relación al número de píxeles según la variable, en este caso de size 4, 5, que afecta al gap. El gap sería el scoping. Muy bien, si ahora, por ejemplo, también quisiéramos modificar todo un modo, en este caso el modo dark al modo light, observamos cómo todo se actualiza al instante. Pero lo interesante es también ver cómo actualizamos este documento. Cuando creamos un sistema de diseño, cuando trabajamos en un proyecto, estamos en constante evolución, tanto a la hora de modificar las variables, como por ejemplo podríamos hacer con este color, como a la hora de crear variables nuevas. Por ejemplo, si nos vamos a size, podemos modificar, por ejemplo, en primer lugar, el size 1 y pasar su valor de 4 a 400, o duplicar la variable size 15 para crear una nueva, que en este caso sería size 16 con el valor de 64. Pero no solamente esto, también nos podemos encontrar con la casuística de tener que modificar el scoping. Si nos vamos a la variable de star, vemos cómo ahí tenemos ese color amarillo que afecta a todo el scoping, pero podemos deseleccionar para que únicamente, en este caso, aplique solo al texto. Ahí lo tendríamos. Vamos a cerrar esta ventana emergente, también la de variables y tokens, y vemos cómo ahora mismo no se ha modificado nada. Pero si seleccionamos el frame, aquí abajo tenemos refresh variables. Vemos cómo se ha generado una nueva variable más las 30 del light mode y 30 del dark mode. Y vemos cómo ahí se ha actualizado el alcance de esa variable. Aquí tendríamos el cambio de color, que hemos pasado de negro a rojo. Y si, por ejemplo, vamos aquí abajo donde teníamos la colección de size, vemos el size 1 cómo pasa de 4 a 400, con ese cuadrado mucho más grande, obviamente. Y además también tendríamos cómo esa nueva variable aparece como el size 16, ya que la hemos duplicado y renombrado. No solamente eso, sino que además ese valor de 400 afecta a la variable de padding, ya que el padding XS coge el valor del size 1. De esa manera aumenta en 400, ahí lo estamos viendo, el valor del ancho de ese padding. Lo mismo sucedería con el corner XS, donde el corner radius es de 400 píxeles. En definitiva, este plugin nos ayuda de forma muy gráfica a organizar, a modificar y a iterar nuestros sistemas de diseño. Y no solamente eso, sino que también nos puede ayudar a la hora de crear componentes, tener esa guía totalmente actualizada para que el flujo y el proceso sea muchísimo más eficaz y más rápido.